que ya se está prendiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias también a las madres de los chicos de la Escuela de Fútbol de Guaraní por la confianza en nuestro trabajo. Va a arrancar el compromiso. Autoriza el árbitro, ya está en marcha. Colonos Unidos versus Guaraní, Guaraní versus Colonos Unidos. Campeonato Intermadres aquí en el kilómetro 14. Va a venir el tiro libre para el equipo aborigen, dirigido por Osmar Gómez. Autoriza el árbitro. La pelota que termina por línea de fondo. Saque de portería que va a corresponder. Línea de fondo, tiro de esquina que va a corresponder para el equipo de Osmar Gómez. Va a venir el servicio de esquina. Ahí está Lourdes Franco acomodando la pelota. Va a venir el centro. Centro, pelota arriba. Gol. Gol. De Guaraní, señoras y señores. Luis Yeiro con la casaca número 7 aparece para marcar el primero del partido y adelantar a la aborigen en el marcador. Guaraní 1, Colonos Unidos 0. Ahí está Franco. Franco que se escapa de una. Franco que quiere su bola. Ahí está Franco. La portera le dijo que no. Penal, dice el árbitro. Penal que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Vamos a ver quién va a ser la encargada de ejecutar el penal. Parece que va a ser Lourdes Franco. Como le pega Lourdes Franco, camina, se va, tiró, gol. Gol de Guaraní, señoras y señores. Apareció Lourdes Franco para establecer el segundo tanto para el equipo de Guaraní. Y ahora ya pasa ganando por 2-0. Hay peligro, ahí está Franco, la juega con Rojas. El remate que termina por línea de fondo. Y hasta aquí, señores, dice el árbitro del compromiso, el señor Pedro Lescano. Final del primer tiempo. Nosotros... Pedro Lescano autoriza y está en marcha en la etapa complementaria. Quedando para Lourdes Franco, que la busca Agustina. Ahí está Agustina, el remate a las manos de la arquera de Colonos Unidos. El equipo de Guaraní. Aparece Lourdes Franco, va rechazando Zoraida, que va quedando nuevamente para Franco. El remate, la portera se queda con Torres. Pelota que va para Rojas, ahí está Rojas, el remate que termina por línea de fondo. Rojas, remate que salió desviado por línea de fondo. La pelota que finalmente termina otra vez por línea de fondo. Entonces, nuevo tiro de esquina que va a corresponder para el representativo de Colonos Unidos. Ahí está Rosana Mabel González para el servicio de esquina. Franco de cabeza, otro tiro de esquina para el representativo de Colonos. Señoras y señores, terminó el compromiso. 2 para el representativo de Guaraní, 0 para el equipo de Colonos Unidos.